Nuestra última ponencia hoy día es a cargo del profesor José Carlos Fernández Salas, del Departamento de Derecho de la PUC. Él es egresado en Derecho de la Católica y graduado de la maestría en Planificación Urbana. Entonces va a traer una perspectiva a la planificación un poco más legal que va a ser y normativa, que sería bastante importante para considerar en nuestro foro. Entonces vamos a seguir el mismo sistema, tiene 20 minutos y vamos a estar recibiendo las preguntas en los chats. Ok, entonces, adelante. Ok, gracias. Gracias por el pase. A ver, voy a compartir la pantalla. Ya me avisan si es que no se puede ver o hay algún problema. Bueno, buenos días con todos y todas. Gracias por la oportunidad de presentar un poco de un trabajo que he estado haciendo en los últimos meses recientemente en este espacio. Ya, en particular, como mencionaba Marta, yo soy profesor en el Departamento de Derecho, entonces lo menciono porque, digamos, por ahí un poco que para que lo tomen en cuenta al momento de considerar tanto el enfoque o la metodología con la cual estoy analizando estos temas, ¿no? Como también el tipo de herramientas o las herramientas rudimentarias que utilizo para describir lo que voy a explicar, ¿no? Pero también, por otro lado, que quizás es lo más valioso, porque en realidad esto es una oportunidad también para generar un poco de conversación entre lo que se discute en la parte más jurídica de los problemas en las ciudades, ¿no? Especialmente en el ámbito urbano, y lo que se discute también en otras disciplinas como la geografía. Entonces, eso es un poco lo que quería comentar inicialmente. Con lo que comienzo con algunas ideas iniciales es, yo participo en un grupo de investigación de la universidad que es el grupo CONURP, y justo recientemente se puso, fue muy popular un post que hicimos en el Facebook publicitando lo que ha estado haciendo el Instituto Metropolitano de Planificación en relación al tema de generar algunas herramientas, y en específico una herramienta donde se puede ver información geográfica de Lima, ¿no? Lo que además fue interesante para nosotros porque muestra un poco de lo que esto que es un instrumento normativo, ¿no? Que es la planificación urbana, ¿no? Digamos, desde el punto de vista jurídico, es una ordenanza, es una norma jurídica, tiene una gran importancia en la parte espacial, ¿no? La parte de cómo lo mira quizás un urbanista, quizás un geógrafo, ¿no? Y también cómo lo vive las personas al momento de estar habitando una ciudad, ¿no? Entonces, esa conexión entre lo que es la parte más legal de los instrumentos normativos y la forma en que digamos, las personas que piensan la ciudad de manera más espacial deben interactuar, es parte de lo que quisiera un poco mostrar o introducir con esta exposición, ¿ya? Y en parte estoy recogiendo un poco alguna experiencia que he tenido justo trabajando para el Instituto Metropolitano de Planificación, que creo que he estado haciendo un buen trabajo en los últimos meses. En particular, y antes de entrar a las tres partes de la exposición, el enfoque metodológico que es el que estoy utilizando es lo que he llamado el análisis espacial del derecho, ¿ya? Le llamo el análisis espacial del derecho considerando el análisis espacial es algo que obviamente está intrínsecamente unido a lo que se hace en otras disciplinas, ¿no? A lo que se hace en geografía, ¿no? Y justamente eso es algo, digamos, con lo cual estoy seguro que los que me están escuchando tienen una gran familiaridad, pero me gusta hacer referencia a eso porque en derecho o al pensar las instituciones jurídicas, eso es algo que falta muchas veces, ¿no? Y eso es algo que estoy tratando de introducir en el discurso o en la conversación jurídica, ¿no? Por ejemplo, recientemente, un caso para graficarlo, recientemente el Poder Judicial ordenó la demolición de un hotel que fue bien polémico, que fue el Hotel Sheraton en Cusco, ¿no? Y en ese caso hubo la situación bien particular de que lo que había era un conjunto de normas respecto de las cuales se hizo un análisis jurídico, lógicamente, pero que entre otras cosas decían que se podía construir en esa zona cercana en el centro histórico de Cusco,
solamente un máximo de 2 pisos, ¿no? Y el hotel lo que aprovechó en cierto modo fue el hecho de que en esa zona se trata de, por el territorio en el que se encuentra, un inmueble que tiene frente hacia la avenida hacia atrás, que está muy por encima a la calle que se encuentra adelante, ¿no? Entonces, con ese aprovechamiento del territorio ahí, lo que pudieron construir fue un edificio mucho más grande que al final fue el que generó toda la polémica, aparte de algunos otros temas de patrimonio cultural. Lo menciono porque, por un lado, muestra un poco la utilidad o la funcionalidad de esta lógica del análisis espacial del derecho, porque al momento de pensar una norma, una ordenanza, un artículo de un código, ¿no? O en general cualquier ley o cualquier norma jurídica, hay una consideración importante que se tiene que hacer y que muy comúnmente no se hace desde el punto de vista del derecho, de cómo esto se despliega en la realidad y cómo esto se despliega en específico en el eje espacial de la realidad, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces falta en el derecho y eso es algo que estoy tratando de trabajar, aunque también incluso esto no es solamente de un lado, sino también de otro lado, el hecho de que desde otras disciplinas se trabaje políticas públicas o propuestas, ¿no? Como por ejemplo las que han mencionado en las exposiciones previas, ¿no? Por ejemplo, estudiar un área natural protegida, ¿no? Desde distintos puntos de vista en otras disciplinas, eventualmente esas se informan por y también se traducen a través de instrumentos legales, ¿no? A través de normas, a través de actos administrativos, ¿no? Entonces esa es una interacción que creo que tiene que estar, digamos, metodológicamente o epistemológicamente presente al momento de analizar problemas en la realidad, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo se van dando muchos casos en cuanto al análisis espacial del derecho, pero esto es, por ejemplo, a nivel de un inmueble, ¿no? Pero lo equivalente va a estar a nivel de ya más bien el ordenamiento territorial, a nivel de lo que se planifica o a nivel de lo que se decide o lo que se organiza para una ciudad o para un asentamiento, ¿no? O para un territorio como los que he mostrado en las exposiciones pasadas. ¿Ya? Entonces, y de esto es de lo que voy a hablar, un poco justamente esta conexión entre el derecho y el análisis espacial a raíz de la figura de las áreas de tratamiento normativo. ¿Ya? A raíz de las áreas de tratamiento normativo, que es un instrumento de planificación, que ahora voy a explicar cómo funciona en Lima, ¿ya? Y lo voy a dividir básicamente en 3 partes. Voy a decir qué es lo que tenemos actualmente respecto de las áreas de tratamiento normativo, ¿no? Luego voy a mencionar qué es lo que se está proponiendo actualmente respecto de las áreas de tratamiento normativo o ATNs, como se les abrevia, ¿ya? Y finalmente voy a hacer algunas especulaciones de cómo podría mejor utilizarse este instrumento para planificar de mejor manera la ciudad y hacer lo que va a ser el centro de mi exposición, que es hacer la planificación un poco menos científica y un poco más entendible y cercana a la población, de modo que se pueda conseguir mayores niveles de cumplimiento de la planificación, que es un tema bien difícil en ese ámbito. Entonces vamos con lo primero. ¿Qué son las áreas de tratamiento normativo? Para eso hay que ver un poco lo que ha sido el crecimiento de Lima y la planificación de Lima a lo largo del tiempo. Este es un esquema bien interesante que trabajó el Plan al 2035 en Lima, ¿no? Que muestra el crecimiento de la ciudad por un lado, pero también la elaboración y la vigencia de los planes que se tuvieron en Lima a lo largo del tiempo, ¿ya? En particular, obviamente, y en eso creo que conocemos mucho esta realidad, los que hemos vivido en Lima, una de las características de la planificación en Lima es justamente la falta de planificación o la desactualización de la planificación, o también el tema de el no cumplimiento de los planes que en ciertos momentos hubo, ¿no? Entonces, más cercano ya al presente, lo que hay como reciente antecedente es el hecho de que el plan que tenemos actualmente es que es el Plan MED, que se aprobó más o menos por comienzos de los años 90, ¿no? Y que se supone, pensado para que llegue solamente hasta el año 2010, ¿no? Sin embargo, no se llegó a aprobar un plan nuevo, ¿no? Hoy día Lima se maneja a través de distintas ordenanzas de reajuste de zonificación, ¿no? Y se trabajó el plan 2035, ¿no? En la gestión de Susana Villarán, y como quizás algunos hayan escuchado, apenas entró Luis Castañeda del Ocio, ese plan se encarpetó y se desactivó, ¿no? Y, digamos, se desaprovechó ese plan que se había elaborado con mucho detalle, del cual además yo voy a tomar varias imágenes o varios diagramas interesantes que ellos hicieron en esta exposición, ¿ya? Pero que muestra un poco la cuestión política que se encuentra alrededor del ordenamiento territorial, de la planificación urbana, por un lado, y también yo particularmente pienso que muestra
el hecho de que los instrumentos de ordenamiento territorial tienen el inconveniente o tienen el desafío en realidad de que no solamente se necesita una conjugación política para que estos se aprueben o se lleven a cabo, sino también se necesita que la población los haga suyos, ¿no? Y eso es un punto bien importante que creo que voy a tratar de tocar en esta exposición, que es que las personas hagan suyas los planes o los instrumentos de ordenamiento territorial para que estos realmente se puedan llevar, primero aprobar y luego cumplir, ¿no? Eso es un desafío que creo que muestra un poco la historia de la planificación en Perú, sin querer entrar tanto al detalle histórico. Ya, y en el contexto de, sin todavía entrar al plan, ¿no? Porque eso es algo que no se ha aprobado todavía hasta el momento. En el contexto del plan anterior y de las ordenanzas anteriores, lo que tenemos es esto que aparece en la pantalla, que es básicamente el tema de que tenemos en Lima una división, digamos, político-territorial un poco complicada o bien complicada, que es la división en distritos, ¿no? Todo esto es el área de Lima metropolitana, ¿no? Y tenemos 43 distritos con 43 alcaldes, con 43 consejos distritales, ¿no? Eso sin contar además el hecho de que todo el Callao con sus respectivos 7 distritos pertenecen a una provincia distinta y a una región distinta con su propio gobierno regional, ¿no? Entonces tenemos esa problemática en cuanto a la división impráctica de Lima y del área de Lima metropolitana por distritos, ¿no? Por un lado, que es una fragmentación, digamos, en la gobernanza bien difícil de manejar, pero por otro lado, y si bien en realidad los que tienen la competencia para desarrollar los planes de desarrollo urbano metropolitano son los gobiernos provinciales y en el caso de Lima, el gobierno municipal de Lima, ¿no? Entonces ahí en teoría tenemos un ente centralizado que debería planificar en toda esta geografía. Lo que hay es que tampoco no se puede pensar todo como una sola unidad, sino hay que tratar de ver cómo se puede distinguir distintas zonas o distintas dinámicas que se producen alrededor de toda la ciudad, ¿no? Entonces hay esos dos extremos, ¿no? Lima metropolitana con el alcalde metropolitano gobernando en todo el espacio, ¿no? Y los 43 distritos, ¿no? Entonces, en ese marco, en ese espectro, lo que hay, y ahí entro con el tema de las ATNs, de las áreas de tratamiento normativo, es que un instrumento llamado a ser un instrumento de planificación intermedia, ¿ya? Es justamente las ATNs, ¿no? Que acá se ven superpuestas con los distritos y son específicamente 4 actualmente, ¿no? Esto es algo que viene ya de algunos años, de cómo se ha dividido digamos, el espacio físico de la ciudad en estas 4 áreas de tratamiento normativo. Como les digo, ahora comentamos un poco sobre esto, pero la idea con esto es que sea un instrumento de planificación intermedia, que sea un instrumento para planificar por partes la ciudad. Ese es el objetivo, en principio, ¿ya? El problema es que ahí hay una primera pregunta que suelto. ¿Alguno de nosotros o todos nosotros conocemos cuál es la ATN en la cual nosotros vivimos, ¿no? Yo creo que la respuesta usualmente va a ser que no. La mayoría de las personas no conocen cuál es su ATN y creo que tampoco no tendría por qué conocerla porque no es un instrumento con el cual uno tenga una familiaridad digamos, cotidiana, ¿no? Pero incluso aparte los propios urbanistas a veces tienen dificultades en determinar en cómo se entienden estas ATNs en la práctica. Solo para que tengan una idea, aquí está la leyenda, más o menos la parte que aparece en azul son las partes de reglamentación especial, ¿no? Que son zonas como por ejemplo Lurín, como por ejemplo el centro de Lima, que tienen, se supone, normas específicas, ¿ya? Luego lo que hay es el área 1, que es, se llama de densificación regulada, mayor compatibilidad con otras actividades, que es la parte que aparece en rojo, ¿no? Que se refiere básicamente a las áreas donde la ciudad ha crecido más de manera espontánea, sin una planificación tan precisa, ¿ya? Y luego hay esta división entre la parte de la parte verde y la parte morada, que es las ATNs 2 y 3, ¿no? Que en ellas, para la parte verde, para la ATN 2, se pone mayor densificación y para la ATN 3, densificación regulada, ¿ya? Esto genera una serie de discusiones porque ¿qué diferencia hay, para que tengan una idea, entre distritos como por ejemplo La Molina, San Borja, San Isidro, con distritos como en la parte verde, San Miguel o Pueblo Libre, respecto de por qué en alguna tiene que haber mayor densificación y en otras no, ¿no? Por eso es que a veces se cuestiona por ahí que hasta hay en realidad una división
algo discriminatoria en la forma de entender cómo está la ciudad, más que una descripción técnica o descripción de cómo debería funcionar realmente la ciudad en su propia dinámica. Eso es un poco las ATNs que tenemos actualmente, ¿no? Entonces ahí ya vienen algunas críticas de lo que tenemos actualmente, que es, por un lado, por ejemplo, dentro de esta ATN1 se califican o se clasifican como una misma lógica, un área, por ejemplo, cerca de la costa, en esta parte cercana al límite entre Chorrillos y Villa El Salvador, donde está la Universidad Científica del Sur, de manera similar a un área como, por ejemplo, la estación Bayóvar en el San Juan de Lurigancho, ¿no? Que tiene una dinámica completamente distinta, entre otras cosas, por el hecho de que el tren eléctrico, la línea del metro pasa o termina en esta zona, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de una clasificación que, aun cuando intenta clasificar, que ya de por sí me parece algo un poco discutible, tiene el problema de que no llega a clasificar adecuadamente tampoco, porque tiene áreas completamente diferentes entre sí, ¿no? Justamente por eso se está trabajando en el IMP y aprovechando el plan del 2035 en repensar un poco esas problemáticas, que son básicamente dos. Uno, este problema que yo encuentro, que es el tema del tecnicismo en la determinación de las áreas de tratamiento normativo, ¿no? El cientificismo en tratar de clasificar las áreas de una manera más o menos técnica, más o menos experta, uno. Y dos, el tema de que incluso esa clasificación es bien desacertada, ¿ya? Especialmente respecto del segundo problema del desacierto de la clasificación, ha avanzado harto el plan de Lima y Callao al 2035, que no lo llegó a aprobar Castañeda Alosio, pero que en la gestión actual se está utilizando como principal insumo para el plan que se está proyectando hacia el 2040, ¿ya? Y ahí en ese plan se está trabajando sobre una lógica siguiente, que es estas áreas normativas, que es, como les digo, justo un ejemplo donde estamos hablando de instrumentos normativos, pero en base a un despliegue físico, se dividen en las ATNs, que son para las partes urbanas, ¿no? Las áreas de desarrollo urbanizable, que son para el suelo urbanizable, donde se puede crecer, y las áreas de preservación, ¿no? Yo me voy a concentrar en las ATN, que son específicamente de la parte urbana. Y esto es lo que se tiene actualmente, esto es lo que, como se ven hoy día las ATN, como se proponen actualmente las ATN, todavía esto no se ha aprobado, ¿ya? Y esto lo que implica es una revisión. Ahora voy a volver a la leyenda, que es un tema ahí interesante de discutir, pero primero que lo que se está haciendo es corregir el segundo de los problemas que les comenté. Hay un problema de tecnicismo, me parece, pero el segundo problema que hay es el desacierto que hay en las ATNs actuales. Ahora se ha hecho un estudio muy detallado ya, y ya se ha determinado una precisión mejor de qué áreas o qué tipo de áreas se tiene en toda la ciudad de Lima, ¿ya? En particular, el problema yo encuentro es que no es que se corrige tampoco tanto esto, porque acá solamente les pongo un ejemplo. Se pone bajo un mismo tipo de área de tratamiento normativo, de nuevo, un área, por ejemplo, como el Olivar, ¿no? Por el hecho de que tiene cierta protección como patrimonio cultural, a zonas como el centro de Lima, por ejemplo, la avenida Bancay. Se ponen en la misma ATN, aun cuando ya hay unas ATNs más precisas actualmente. Igual, personalmente, pienso que se comete el error de que igual se ponen en una misma categoría áreas que tienen una lógica completamente distinta, una dinámica completamente distinta, por un lado, ¿ya? Pero la crítica mayor que yo tengo a este punto, y por eso es que incluso estas propuestas más recientes me parecen deficientes, es el tema del problema de las clasificaciones, el problema de las categorizaciones, ¿no? Que ese me parece que es el problema más complicado, incluso no solamente de este instrumento, sino específicamente de la planificación en general. ¿A qué me refiero? De lo que teníamos anteriormente solamente 4 ATNs, ¿no? ATN 1, 2, 3 y 4, ahora lo que se propone es tener alrededor de 12 o 13 ATNs en esta clasificación, ¿ya? Esto se formula en base a lo que literalmente dice, y abro una cita acá del plan del 2035, el ATN se formula a partir de las áreas urbanas homogéneas, que son sectores de la ciudad con características análogas. No solamente están haciendo una clasificación que incluso ni siquiera llega a conseguir representar bien la ciudad, como mencioné en este ejemplo que les mostré, sino que esa idea de categorizar, esa idea de clasificar,
es una idea que creo que es parte de un cientificismo que me parece equivocado al momento de estudiar la dinámica de una ciudad, la dinámica de un espacio tan heterogéneo como es en el cual las personas se desenvuelven en la densidad de una ciudad. ¿No? Yo entiendo que se necesite de eso hasta cierto punto en el análisis de espacios que son menos quizás heterogéneos, como por ejemplo espacios más naturales, ¿no? Pero en el espacio de una ciudad yo creo que pecamos al momento de estar tratando de clasificar de manera excesiva los espacios de la ciudad. A lo que me recuerda esto, y es por ahí donde voy en la crítica, a lo que me recuerda es justamente al derecho, que ese es uno de los problemas, una de las autocríticas que creo que corresponde hacer a los abogados. Por ejemplo, un ejemplo, esto es un diagrama para una de mis clases en derecho, para que tengan una idea de cómo a veces en derecho también se comete ese mismo error de clasificar al extremo demasiado las cosas, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, suben a un bus, ¿no? O compran una golosina, eso se llama una venta, una compraventa, ¿no? Pero eso usualmente se clasifica a su vez dentro del género de los contratos, y ese a su vez se clasifica dentro del género de los negocios jurídicos, y ese se clasifica dentro del género de los actos jurídicos, y ese a su vez dentro del género de los hechos jurídicos. Esa clasificación al extremo que les gusta hacer a los abogados, a una buena parte de los abogados, no todos, que viene de una suerte de tratar de que el derecho funcione de una manera más científica, más categorizada, más precisa, ¿no? Que es algo que viene de influencia europea en nuestro derecho, ¿no? Que yo creo que hace y tiene la consecuencia de que a veces la terminología con la cual hablan los abogados y la forma en que abordan los problemas en realidad genera más problemas, más alejamiento del derecho que beneficios al momento de resolver problemas. Es lo que me parece que está pasando también acá. Una idea de que yo como urbanista, yo como planificador, yo como geógrafo estoy tratando de clasificar lo mejor posible la ciudad, cuando en realidad yo creo que la ciudad debería verse de una manera un poco más inductiva, un poco más mirando a específicamente cuáles son las dinámicas de la ciudad, y en base a eso ir extrayendo lecciones, ¿no? No de una manera tan deductiva, sino de una manera inductiva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les estaba poniendo, si hablamos de en qué parte de Lima uno vive, uno nunca va a responder, o uno no debería tener que responder en el área de mejoramiento integral central ATN3B, ¿no? Entonces, eso no puede ser como uno tenga que entender como usuario de la planificación la forma en que se produce la ciudad. Entonces, con eso voy a lo último, que es lo que creo que propongo, al menos especulo de lo que debería ser, es el tema de la planificación en la ciudad. En particular, un aspecto que creo que puede tomarse en cuenta, podrían ser otros, y ahí urbanistas, geógrafos podrán encontrar otros, es el tema de las centralidades, que es algo que se ha trabajado harto que en varias publicaciones, y también en el propio plan a 2035 se ha identificado, pero solo como proyectos, en lugar de ser como el core de la planificación en ese plan al 2035, ¿ya? En particular, y ahí estoy pensando, por ejemplo, en pensar en desarrollo orientado al transporte e identificar algunas centralidades específicas dentro de la ciudad, y esas tomarlas como la referencia para las áreas de tratamiento normativo. Este es un diagrama básico, digamos, que he preparado, pero es la idea de tener una centralidad por acá y saber su área de influencia, y en base a eso planificar, sin tener miedo de que estas áreas de influencia se traslapen entre ellas, simplemente determinando cuáles son los polos de atracción de las personas, cuáles son las formas en que la gente interactúa con la ciudad, y en base a eso generar esas áreas de tratamiento normativo en base a esas centralidades. En lugar de tener quizás esta diferenciación entre las áreas de tratamiento como ahora se propone, haciendo bordes más o menos artificiales como estos, tener más bien un análisis, digamos, holístico de la zona, como estos gráficos que les voy a poner así bien rápido, de modo que en base a una centralidad se puedan, por ejemplo, planificar las densidades necesarias para la ciudad, de modo que mientras más cercano estés a un espacio donde tienes transporte público y mayor comercio, mayor sea la densidad, y eso se pueda traducir en la forma en que se planifica la ciudad. Todo con el objetivo de que al final tengas un área de tratamiento normativo, no con un código, no con un nombre medio enrevesado, sino más bien un área de tratamiento normativo, como por ejemplo esta, que es, digamos, la zona de Gamarra y Estadio Nacional, o otra como por ejemplo la de Plaza San Miguel, ¿no? Otra como el Óvalo Puente Piedra. Hay un espacio de densificación fuerte, ¿no? Y un espacio de influencia hacia el cual
se piensa la dinámica un poco más inductiva en base a centros de la ciudad, ¿no? Un poco pensando en que eventualmente nos hagamos esa pregunta de ¿en qué parte de Lima vives? ¿No? Uno normalmente respondería algo como eso, ¿no? Vivo por Atocongo, ¿no? Y que sea algo que calce con eso el hecho de que haya un área de tratamiento normativo con Atocongo como centralidad y con su área de influencia para la planificación. Y eso es un poco la forma en que creo puede hacerse cambiar ese chip un poco cientificista de la planificación, que me parece que tiene como error la forma en que se planifican las ciudades, y un poco quizás ahí aporta la mirada del derecho. Eso va a hacer que esas normas que se aprueban como planificación sean más asequibles para las personas y estas las pueden eventualmente cumplir mejor y cumplir más en la práctica. Y eso es básicamente. Gracias por el tiempo y gracias por la atención. Ok, bueno, muchas gracias.